¿Vieron cuando hay gente que dice que está todo el tiempo en la radio? Petinati usaba mucho ese chiste en los 90, decía, vivo en la radio. El entrevistado que vamos a tener ahora, efectivamente vive en la radio y vive trabajando. Arranca a las 6 de la mañana su jornada, que termina luego 9 y media de la noche entre radio y televisión. Y en ese tiempo también se da un espacio para hacer caricaturas. Se autoimpuso hacer una por día. Es un caricaturista de los nuevos, digamos. Lo hace en iPad. Y además se da tiempo para escuchar música, una de sus pasiones, y escribir. Y acaba de sacar su nuevo libro, Sin Red. Hoy conversamos con Jaime Clara. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos y un saludo a la audiencia. Estoy muy contento de estar acá. ¿Por qué elegiste esta canción? Esta canción se llama Padre, es de Patxi Andión, un cantante español, que justo hoy la pasé en el programa antes de las noticias, a las 6 menos 20 de la mañana, porque hoy justo hace fecha de Patxi Andión, del nacimiento de Patxi Andión, y es una canción que me parece entrañable, me emociono cada vez que la escucho, porque además es un homenaje tierno y de admiración hacia su padre. Y si algún día yo escribiera una canción para mi padre, hubiera querido escribir una canción como la de Patxi Andión. Es más, siempre que se cumple alguna fecha vinculada a mi padre, siempre la paso en la radio, sin decir nada ni nada. Salvo, para vos. Salvo la familia, exacto, o salvo la familia hiper cercana, sabe que siempre es un homenaje a mi padre. Entonces, bueno, por eso cuando me preguntaste de mañana, ya que hoy hace fecha de Patxi Andión, dije, bueno, vamos a proponer esto. En la introducción me faltó algo mencionar. Me han faltado varias cosas, pero una seguro que es Delicatessen, que es también otro eslabón de tu cadena de tareas, ahí con Alba, con tu esposa. Pero además ahí también dándole un perfil diferente, un perfil más diferente a tu carrera, que tiene que ver con la gastronomía, con los viajes. Más ella, yo trato de profundizar en el tema de la cultura, pero bueno, en definitiva también si uno viaja tiene cosas para contar, claro. Si uno come tiene cosas para contar. Lo que ha significado Delicatessen, lo que significa Delicatessen es sobre todo un punto de encuentro de una cantidad de gente que escribe y nos tiene muy contentos porque nos trascendió, se nos fue de las manos y es como te digo, un gran punto de encuentro que convoca a gente que quiere escribir. Jaime, hoy estás presentando Sin Red, tu nuevo libro, con relatos. Lo estuve leyendo anoche para preparar la entrevista, pero definímelo vos. ¿Qué es Sin Red? Bueno, todo esto que voy a decir va a ser de nuevo, porque esta es la primera entrevista que tengo por el libro, porque salió a mitad de la semana pasada. Principio de esta semana. En realidad, bueno, Sin Red es un nuevo libro de cuentos. Es el cuarto, digamos, de toda esta serie que empezó en el 2015 con la terrible presión de la nada. Ha habido distintas formas de encarar los relatos. Y bueno, y esta es una serie de cuentos que al principio y mirando ahí, transitándolos ahora después de escritos y de ser un poco más consciente, o intentando ser un poco más consciente de lo que es, tratan de tener un poquito más de una cosa media fantástica, de buscar un poco más la complicidad del lector en las historias. No necesariamente son todos finales hiperabiertos, pero tampoco son extremadamente contundentes muchos de ellos. Entonces ahí a mí me importa que los lectores se involucren un poquito más con la historia, no solo por el final, sino por lo que se cuenta. A veces, muchas veces, inclusive yo mismo en algunos libros anteriores, algunos cuentos anteriores, transitaba un camino apuntando a que después el final sea un gran remate sorpresivo, que te deje medio que temblando. Y en este no pretendo que se acompañe o con datos o con información o simplemente con un cuentito, contar una historia que por lo menos te entretenga y te tenga involucrado durante el tiempo que te lleve esa lectura. ¿Y cómo es tu proceso creativo para llegar a estos cuentos? Yo trato he aprovechado, sobre todo en esta, sabiendo que iba a ser
publicado por Seibarral, por Planeta, ahora en septiembre. Yo sabía que tenía un libro por delante. Yo no me da el tiempo para estar escribiendo cuando pueda, y cuando me piden, tomad un cuentito y te lo doy, no los tengo. Entonces lo que hago es aprovechar, por ejemplo, las caminatas, o cuando haces algo, o en el correr del día, o cuando estás trabajando en la radio o en la televisión, te encontrás con una historia, te encontrás con un dato, y vos decís, pucha, mira qué interesante, acá puede haber algo para contar. Porque también una cosa que a mí me gusta es decir, bueno, tomo un relato y después me lo apropio y lo versiono, no como periodista para decir hago un artículo sobre tal cosa, sino ahí trato de hacer el esfuerzo de algo que me cuesta, porque en definitiva no lo soy un escritor profesional. Entonces, en el libro anterior, por ejemplo, yo me enteré a través de una entrevista de una función que hicieron Pinocho Rutini en el Murga Madre, Pitufo Lombardo, en Brasil. Una función a la cual no fue casi nadie. Me pareció una historia tan conmovedora que la tomé y hice toda la plaza, la mise en scène, ¿no? Conté todo, más allá de los detalles si eran verdad o no. Me apropié de esa historia y la conté como un cuento. De hecho, es el cuento que abre el libro anterior. Acá también tomo algunas historias que supe que existían o no, o me enteré de algún dato e inventé una historia. Tomo un cuadro y hago que un periodista y vinculo a un periodista con una historia que está vinculada a ese cuadro, y ahí va surgiendo. O sea, en ese sentido trato de ser una suerte de esponja. Voy anotando en el teléfono esas ideas. Y bueno, después a la hora de sentarme ya con un poco más de horario y de organización para escribir, digo, bueno, a partir de ahí, inventemos. Uh-huh. El otro día, buscando información para el reportaje, busqué, por ejemplo, que habías encontrado un domingo en el que sabías que tenías un plazo para escribir, para entregar, y escribiste todo el domingo de corrido. Sí. Ese proceso que te lleva es, quiero escribir esto, tengo la idea en la cabeza y empiezo a bajar. O en determinado momento en la propia escritura decís, no, voy a ir para otro lado porque esta historia no me convence y creo que este giro puede ser más atractivo de lo que yo tenía predefinido para esta historia. Mira, creo que el cuento ese de que escribí todo un domingo de tarde es un cuento que está acá, que se llama Emergencia, que surgió a partir de una ida mía a una emergencia. Te sentís mal, vas, y te metes en los box, y a partir de ahí me pareció que era un escenario interesante para contar algo. Ese fue el tema. Claro. O sea, me quedó ahí en el disco duro dando vueltas. Cuando me tuve que sentar a escribir, dije, mira, ¿te acordás, Jaime, que tenías un lugar sobre el cual escribir, que era la sala de emergencia de la Mutualista? Entonces ahí dije, bueno, empecemos. Y de hecho, si te pones a pensarlo, a mirar en el libro, empiezo describiendo todo ese box de la Mutualista. El techo de la sala de emergencia del sanatorio está organizado. Sí. Empecé a escribir. Después terminó lo que terminó. El cuento que le da título al libro, Sin Red, yo me entero que existió un señor que se llamaba Cart Valenda, que era un equilibrista, un equilibrista de una familia histórica de equilibristas, de los que andan por la cuerda floja, y me pareció interesante contarla. Y yo sabía que yo puse mi listita en el teléfono, Cart Valenda. Chao. Me puse a leer, a buscar información sobre él. Vi el video de su muerte, que está filmado en los años 70. Y sabía que quería escribir sobre Cart Valenda. El resultado del cuento salió en el momento. Entonces, yo estoy comprobando ahora personalmente lo que muchas veces me dicen los escritores, que es, uno sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina. Entonces, o al revés, a veces vos querés contar algo que sabes cómo termina, como el cuento del padre Cacho, que ahora hablábamos, fuera de micrófono, pero tengo que ver cómo lo cuento.
Entonces hay casos donde yo quiero ir hasta Radio Oriental, lo que no sé es por dónde voy a venir. En otros casos yo sé que salgo de mi casa con un rumbo desconocido, claro. No sé a dónde voy a llegar. Esas son un poco las variantes. Tenés que tener la disposición para tener mucha paciencia. Escribo un cuento sobre la hoja en blanco. Entonces, por ejemplo, yo ahora no recuerdo las circunstancias, podría inventártelas, no lo voy a hacer porque no me siento, no corresponde, pero capaz que ese cuento se arrancó pensando en, pucha, no se me ocurre nada, ¿qué es esta cosa que siempre dicen de la hoja en blanco y del problema de la hoja en blanco? Bueno, inventemos una historia sobre la hoja en blanco, sobre una persona que quiere escribir algo, y ahí salió ese cuento. Uh-huh. Entonces, uno simplemente creo que hay que estar en guardia, atento. Claro. Te debe pasar a vos cada mañana o cada semana cuando tenés que preparar el programa todas las mañanas. Un programa como este es una picadora de carne. Absolutamente. Y más en radio, porque sentís que como las palabras se las lleva el viento, perdón por ser tan obvio, sentís como que todo se va. No es un diario que decís, bueno, vamos a ver el diario de la semana pasada cómo estuvo y lo tenés ahí físicamente. A nosotros algo como que es de espuma, ¿viste? Cuando querés agarrar el programa ya se fue. No lo podés agarrar y llevártelo y guardarlo. Aunque quede grabado o en internet, eso es otra cosa. Pero nosotros lo vivimos como una picadora de carne. Como que se baja y me clara, viene el próximo espacio, ya está la productora, está pensando en lo que viene, está pensando en el programa del lunes. Es así. Y con esto pasa más o menos lo mismo. Yo tengo que tener la disposición de que apenas aparezca una historia, tratar de apropiármela y después ver qué pasa, sin saber qué va a pasar. Quedaron 6 o 7 ideas que además las borré. Ya no están más. Ahora, te iba a preguntar si te había que en el proceso de armado de este libro. Borré todo lo que había quedado porque se terminó esto. Ahora barajemos si hay un nuevo libro, barajemos y demos de nuevo. Pienso que también es parte del desafío de renovarse uno también. Recién cuando decías lo del programa de radio es tan así. Daniel Bianchis, cuando arranqué yo hace 3 años con este programa, me dijo, hacer un programa de radio de mañana es alimentar un elefante a galletitas. Qué bueno. Y eso me ha quedado marcado como a fuego, porque es absolutamente así. Cumplimos el mismo día, 5 de marzo con Daniel. Exactamente. Hacer un programa de radio hoy es un buen programa, y si el del lunes no fue tan bueno, es una rueda permanente, es como el hámster adentro de la ruedita. Sí, tal cual. Quiero hacerte una última pregunta con respecto al libro, porque los 2 primeros cuentos, y sobre todo el primero, el que citabas recién, de Cardo Alenda, me resultó como un doble descubrimiento. El primer descubrimiento sobre el personaje, al cual no conocía, la verdad, he de confesar. Pero segundo, cómo enmarcaste el proceso por el cual uno se termina enterando a través del padre del señor fallecido, me pareció realmente removedor. Apareció, o sea, insisto, lo que te decía antes, en el caso de ese cuento, yo sabía que quería contar la historia de Cardo Alenda, que después los invito a googlearlo y todo eso, para saber quién es, y bueno, la forma en la que muere y cómo se dan las circunstancias de su muerte, justamente queriendo unir a través de la cuerda floja 2 torres de hoteles en Puerto Rico. Y bueno, entonces el desafío mío ahí era, bueno, estamos hablando, yo tenía que hacer un libro de cuentos, yo no tengo que hacer un libro periodístico, yo no tengo que hacer un libro yo tenía que ver de qué manera incluía la historia de Valenda en un relato, en una narración, obviamente damos por hecho que pretendo que sea interesante, entretenido. Inclusive también ese es un problema. El otro día lo hablaba con Diego Maga, el periodista que me presentó en la Feria del Libro de Playa Pascual, y me hablaba de la pulseada entre el periodista y el escritor, y yo para mí es una tensión permanente, porque en realidad a veces el periodista intenta cargar de datos y de información los relatos, y después viene una editora como la que tuve, Camila Guillot, que me dice, no, saca esto, estás dando información al santo botón. Me ha pasado en cuentos anteriores. Entonces yo ahí siempre estoy en una suerte de tensión. Pero bueno, tenía que meter el dato de Valenda, o la biografía, o la forma en que muere. Yo algo tenía que hacer, pero tenía que meterlo dentro de una historia. Claro. Y bueno, surgió esa historia, que creo que es una historia
fuerte, que es una historia que tiene que ver con lo que nos puede pasar a muchos, o les puede pasar a muchos, que es cuando se muere un integrante de la familia y hay que revisar las cosas que esa persona fallecida dejó y cómo te metes en ese mundo de esa persona fallecida. Los oyentes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con El Equilibrista? Bueno, lean el libro, es el primero de los cuentos. Y además no sé por qué, Jaime, ayer me hice esta asociación. Entrevistamos en la columna de cine a Juan Ignacio Fernández Jope, el director de esta película que se publicó en las últimas horas, un documental sobre la vida de su padre, y el padre murió cuando él tenía 8 años. Y resulta que la historia él la empezó a concebir a partir de que una prima le dejó una caja. Claro. Y ayer, leyendo el libro, encuentro que el personaje de la primera historia encuentra en una caja y digo, no lo sabía. Wow, justo todo pasa el mismo día. Yo no creo en casualidades, hay todas causalidades. O sea, no es yo estoy seguro que no es casual que me hagas este cuento, mira, me dice todo, que me hagas este cuento de la caja, que yo no sabía, vinculándolo con el cuento mío. El segundo de los cuentos no es sobre el padre Cacho, es sobre una persona y el padre Cacho, y un objeto del padre Cacho. Lean el libro, es muy interesante, no lo vamos a spoilear acá, pero es una historia llena de ternura. En el fondo, sí, claro. O a partir o cómo tratar de hacer de un hecho terrible y violento. Exacto. Generar y de una enfermedad también, o de unas enfermedades también. Sí. Tratar de buscarle... hiciste una buena lectura, yo no lo había pensado por ese lado, buscar ese efecto quizás, bueno, está, ante la tragedia y ante el hecho jorobado y violento, bueno, tratemos de ver la mejor parte de esta complicación, de este problema. Sí. Me apunté una frase que me llamó mucho la atención mientras estaba leyendo, el párrafo es más largo, pero dice: a los meses una enfermedad que se sospechó podría haber sido tuberculosis la trajo de nuevo con su familia. Y me apunté esta frase que me resulta muy interesante, porque las injusticias no cambian con el paso del tiempo. Las injusticias son siempre las mismas. No sé, te dije que todo lo que te estoy contestando lo estoy pensando por primera vez, pero... No quiero leer el párrafo entero. Las injusticias, yo creo que había un dicho en nuestra infancia que es más viejo que la injusticia. Sí. Entonces, las injusticias siempre estuvieron. Yo creo que capaz que las injusticias se van reformulando, cosas que hoy nos ven, quizás muchas se pueden mantener, capaz que hay nuevas formas de injusticia, pero que seguimos aspirando a una sociedad más justa, sin injusticia. Creo que todavía hace falta recorrer mucho camino para lograr esa sociedad más justa, es decir, que siga habiendo injusticias. Ayer estuve escribiendo algo para la presentación de un libro que tengo que hacer este fin de semana en la Feria del Libro, y releía el cuento de Paco Espínola, Qué lástima. Y ese cuento, el disparador de ese cuento es una conversación escuchada por el narrador en un bar, en un boliche, pues, sospecho que presumiblemente en San José, que un parroquiano le dice al otro: qué lástima que la gente sea tan pobre. Y ese cuento Paco lo debe haber escrito en el entorno de la década del 30, más o menos por el 30, o por el fines de los 20, principio de los 30, sospecho por ahí, no me acuerdo. Y yo creo que perfectamente hoy, en el siglo XXI y en el 2023, perfectamente uno de nosotros puede estar escuchando a dos parroquianos decirle en un boliche: qué lástima que la gente sea tan pobre. Es decir, nada ha cambiado. Entonces me da la sensación que las injusticias siguen estando, no sé si son las mismas, pero sí siguen existiendo. Y el padre Cacho, cuya vida conocí muy poco, solo lo he conocido a través de un libro que leí, que escribió mi hermana, lo que hizo fue trabajar en contra de esas injusticias y dar la vida para superar las injusticias y
para no decir qué lástima que la gente sea tan pobre. Jaime, para cerrar, ¿estás conforme con lo que salió? No sé si sos de leerte, pero ¿estás conforme con lo que terminaste por entregar? Yo creo que entregué lo que tenía para entregar en ese momento. Como te dije, no sé si lo dije fuera del micrófono, dejé todo lo que tenía que hacer para escribir el libro, y es lo mejor que pude hacer. Es como la radio, vos vas a aspirar a que el programa de mañana sea mejor que el de hoy. Capaz que con más tiempo, con otras cosas, yo puedo escribir una cosa mejor. Hoy me salió esto. Yo quedé muy contento, sí, más allá de la conformidad o no, que eso lo tendrá que decir la gente, porque uno escribe para la gente, igual que hace radio o hace televisión. Lo que sí escribí para que la gente, o el lector mejor dicho, pase un buen rato y sienta que las historias son distintas, y que hay un popurrí de historias que perfectamente a uno lo pueden hacer sentir más cerca de algún hecho, como te dije, que puede completar una historia, que mirá vos lo que le pasó al hombre que encontró la caja de su padre en su escritorio de su padre fallecido, es parecido a lo que me pasó a mí, o que se ríe con las peripecias de un guitarrista muy famoso brasileño, en fin. Si a mí me dicen con que se vieron identificados o transitaron determinado relato con ganas y con esa suerte de compromiso y de pacto entre el lector y el escritor, yo ya me quedo conforme. Jaime, tu historia nació en 1965. Mi vida. Sí, claro. Y a los 8 años se cruza con la radio. Tal vez incluso se había cruzado antes, ya por tu padre. Pero a tus 8 años ingresás a la radio y parece que ahí no te fuiste nunca más. Es así. ¿Cómo fueron esos inicios? Y de una alegría inmensa. Recién hablaba con tu productora, que se llama Maragata también, y le decía que yo soy de aquella época en que la radio primero San José tenía una sola radio, que era CW41 Broadcasting San José, hoy se llama Radio 41. Le he contado varias veces, fui a buscar yo escuchaba mucho la radio, no nos dejaban salir a la hora de la siesta, entonces me quedaba escuchando la radio, y escuchaba un programa en particular, Largo Musical de la Tarde, que conducían Tomás Puerto y Marisa Delgado. Contestaba las preguntas y le erraba siempre, y cuando acierto una vez me gané un premio, voy a buscarlo al otro día, ahí entro a la radio de San José. Además la radio quedaba en la otra punta del pueblo, yo vivía en los apartamentos de la Plaza 4 de Octubre y tenía que cruzar el pueblo para ir hasta la estación, la calle 33 890, y entro a la radio, que además eran dos grandes galpones, impresionada de grande que eran, y me quedo sentado ahí esperando. Después que me dan el vale para el premio, me quedo sentado mirando cómo hacían el programa. Me invitan a entrar a ver si los ayudo a atender el teléfono. Les digo que sí, y entro atrás de la mesa, detrás del operador, que era operador locutor en aquella época, y fue como entrar a la NASA, la fascinación. Bueno, ahora yo mismo estaba en la puerta de la cabina y yo veía como un niño chico la consola, más hipermoderna la de acá, la de ustedes. Y bueno, y ahí me quedé todo el programa hasta las 5 de la tarde, y después dije si podía ir al otro día, y ahí ya decidí que lo mío iba a ser la radio. Buscando hacer información para eso, en esa misma respuesta dijiste que vos vivías enfrente a la plaza que tiene el nombre de la verdadera independencia de Uruguay, sí, 4 de octubre. 4 de octubre. ¿Por qué hace ese señalamiento en particular? Porque es así, porque celebramos el 25 de agosto y no está bien, ¿no es? De hecho, mira, hoy hay en la revista Caras y Caretas hay una nota de Marcia Collazo, la escritora, sobre ese tema. Y se lo planteé a Gerardo Caetano el sábado pasado en mi programa en el Sábado Saratí. El 25 de agosto de 1825 es una declaración de deseos, pero no fuimos independientes el 25 de agosto de 1825, porque además en el segundo artículo nos anexamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. No fuimos. Recién en 1828, con la ratificación del Tratado de la Convención Preliminar de Paz, Argentina y Brasil, a instancias de Inglaterra, de Lord Ponsonby, ahí sí nos sueltan la mano. Somos independientes
Y 2 años después tenemos nuestra Constitución y la juramos en 1830. Entonces, el dato exacto de ser verdaderamente independientes es el 4 de octubre. Que después se festeje el 25 de diciembre, de agosto. Es otro tema. El otro día Caetano planteaba una mirada interesante. Dice, uno no es independiente de un día para el otro. Está bien, él coincide con lo del 4 de octubre. Que dicho sea de paso, digamos, es una teoría que abonó Vicente Caputi, un historiador de San José, que justamente hay un monolito ahí en la Plaza 4 de octubre, que es que yo sepa el único lugar donde se recuerda esa fecha. Por eso me llamó la atención Sí, especialmente. por eso. Y bueno, entonces decía Caetano, es un proceso. Hay gente, yo recuerdo que se lo planteé una vez al doctor Sanguinetti, al expresidente de la República, y me dijo, bueno, no, pero también ¿por qué no decimos que el grito de Asensio en 1811, que fue el que empezó la Cruzada Libertadora, ¿por qué no tomamos esa fecha como fecha donde comenzamos o intentamos a pelear por ser independientes? Bueno, eso es lo que demuestra, y Caetano lo reafirmó el otro día, que no nos ponemos de acuerdo. Claro. Y es muy difícil para un astrólogo hacerle la carta natal a Uruguay porque no hay una fecha de nacimiento. Vos naciste un día, una hora y en tal lugar. El Uruguay tiene esa dificultad. Yo lo que tengo claro como Maragato y viendo y abonando esta idea y tratando de defenderla cada vez que puedo, es que más independientes que el 25 de agosto del 25 es el 4 de octubre del 28. Eso está claro. Y nadie lo puede negar, además. Pasa que ahí nosotros no tenemos arte ni parte. No hay heroísmo. No hay una negociación entre otros. Entre otros, sí, claro. Entre un tercio, digamos. Sí, claro. De hecho, hay gente estábamos que dice, afuera de la pieza nosotros. claro, de la habitación. esperando a ver qué es lo que claro, se resolvía exacto. adentro. De hecho, se dice que Uruguay es un estado tapón, y en realidad algunas teorías sobre Lon Ponsonby dice, en realidad el estado uruguayo termina siendo destaponando una situación de la disputa que había entre los otros dos acreedores o interesados en nuestro pedazo de tierra. Digamos. Las circunstancias son múltiples y no vienen al caso al dato concreto, pero que el resultado es que fuimos independientes a partir de ese momento, y eso fue lo que nos permitió jurar la Constitución del 30. ¿En qué cambió la vida de los habitantes de esta parte del mundo el 25 de agosto del 25? No mucho. Sí cambió a partir del 28 porque rápidamente se conforma nuestra nación, aparece el nombre, aparece el primer presidente constitucional, aparece la primera constitución, se jura esa primera constitución, nos damos la organización como país. No éramos solo la banda oriental que está al oriente del río Uruguay. Entonces, me parece que es una discusión linda. Hoy Marcia Collazo, en Caras y Caretas, está un poco más en la línea de... que más me alegra que haya escrito. Estabas en la línea de Caetano de decir, bueno, miremos bien, analicemos bien. A mí lo que me agrada de todo esto es que lo discutamos. Claro. Que no demos las cosas por hechas. Sí, claro. O sea, bueno, porque siempre... Es como cuando vas a un lugar o algo, ¿y esto por qué se hace así? Y siempre fue así. ¿Por qué siempre fue así? Claro. ¿No? Yo qué sé, yo recuerdo que una de las primeras veces que entré a Radio Sarandí, el conductor se sentaba al costado de una mesa. Y después vino otro conductor y se sentaba en la cabecera para ver de frente al operador. Y entonces presencié un diálogo, ¿por qué te sentás ahí si el conductor va acá? ¿Quién dice que va acá? Yo me siento cómodo acá. Y esto es lo mismo. El siempre se hizo, lo escuchamos muchas veces en Uruguay eso, y esto se hace así porque siempre se hizo así. Sí. Y bueno, uno no le debe quitar mérito a quienes en la Florida juraron el 25 de agosto, o mejor dicho, declararon el 25 de agosto, porque es una muy razonable declaración de deseo. Claro que sí, que está fantástico declarar írritos, nulos y sin valor para siempre, bla, bla, bla. Pero ajustémonos al dato histórico.
Jaime, hablemos un poco de radio. Antes de salir al aire me aclarabas que la que estás viviendo ahora es una nueva etapa Sin duda. en Radio Sarandí, pero ya de muchos años. Y probablemente en Radio Sarandí anida allí tu programa predilecto, lo que vos le llamás el mejor día de la semana, Sábado Sarandí, que tiene más de 20 años, como dicen los españoles, en antena. 22 años cumple este año. ¿Qué significa para vos Sábado Sarandí? Y bueno, y es eso, es el programa que... Me gusta hacer radio, que como queda dicho, entonces todo lo que hago dentro de una radio me gusta y no me cansa y no mido horarios y bueno, eso está más o menos que sabido. Pero Sábado Sarandí es el programa que... Yo creé 2 programas en mi vida. Uno que se llamó Panorama, que duró 3 o 4 años, estuvo un par de años o 3 en la radio de San José, junto a inicialmente Dardo Sellanes, después Wilson Ramírez, en la época de la dictadura en San José, que me lo sacaron. Ese programa después viene a Montevideo, está los fines de semana en Radio Centenario, que duró, no recuerdo si llegó a los 2 años, también en la época de la dictadura, que me lo sacaron. Y después Sábado Sarandí. y ese es el programa que yo quiero hacer, haciendo periodismo cultural, charlando con todo el tiempo del mundo, con la gente que hace cultura, con gente que tiene cosas interesantes para decir, que hace cosas que conmueven y que generan sensibilidad artística. Después los formatos han ido generando en que, bueno, siendo un programa tan largo de 7 horas, bueno, no podés estar hablando, como decía, recién mencionabas, hablabas de Lelutier, cultura para todos a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, yo a las 6 de la mañana hago otras cosas no vinculadas a la cultura, pero sí a la información, después el informativo en la radio, y bueno, ya a partir de las 9 sí la parte más cultural, pura y dura, hasta la 1. Entonces, es el programa donde soy yo en mi salsa, estoy solo, no acompaño como suelo hacer en otros programas. Y te lo producís vos solo también. Sí, no hay más nadie, es una unipersonal. Sí. Y además, para salir al aire a las 6 de la mañana, estar al aire durante 7 horas, llegás a una hora obscena a la radio, realmente. Porque claro, como decís, es una mixtura entre cultura e información y eso hay que prepararlo. Pero hace poco dijiste en El Observador que sos poco opinador. ¿Por qué asumís esa posición de opinar sobre los temas poco? Porque creo que a nadie le importa mi opinión. Yo soy uno más. Es tan válida mi opinión como la tuya y como la de cualquiera de los oyentes que está en este momento escuchándonos. A mí, yo consumo muchos medios, escucho todo el tiempo radio, por suerte ahora de todas partes del mundo, que es tan fácil. Sí hay lugares donde me ha tocado, por ejemplo, cuando estuve en desayunos informales, empecé haciendo una columna que básicamente ahí era opinar, pero que yo pretendía que fuera más informativa. A lo que voy es, a mí a veces me da la sensación como oyente que quienes se sienten delante de un micrófono se sienten con un poder cuya opinión es más importante que la del resto. Les gusta dar cátedra, les gusta dirigir, les gusta defender su verdad. Entonces, yo me siento más cómodo no dando esa pelea por defender una posición personal, porque insisto, yo creo que mi opinión es tan válida como cualquiera de los oyentes. Yo tengo la única ventaja que yo tengo es que estoy de este lado del micrófono y no me gusta utilizar ese poder de estar de este lado del micrófono, que como le decía, el otro día nos acordábamos con Cairo, como le decía el tío Ben a Peter Parker del Hombre Araña, un gran poder tiene una gran responsabilidad. Bueno, este micrófono es un gran poder, como el que tenía el Hombre Araña, y requiere de una gran responsabilidad. Y entonces, por eso no me gusta plantarme frente al micrófono y frente a una cámara a dar mi opinión. Que a veces hay hechos, porque además tengo sangre en las venas y además
muchas veces tengo una opinión, porque además otra cosa, no siempre tenés que tener opinión sobre las cosas. Sí, hay una nota en el diario El País de Madrid hace un tiempo que decía, no es que por qué opinar de todo. Claro, por eso a veces los programas, las tertulias, son muy jorobadas, porque te hacen opinar al tertuliano, lo hacen opinar del hecho policial del día, del Premio Nobel de Medicina o de Literatura y después del Mundial de Rugby. En algo tenés que fallar, no podés ser bueno en todo, ¿no? Y las redes hoy como que te están obligando a opinar de todo. Entonces, si vos ves mis redes, yo no suelo hacerlo. Y entonces, bueno, te decía, corre sangre en mis venas y entonces hay situaciones que te sacan. Entonces, cuando vos decís, el otro día me pasó, me entero pasamos la noticia, más fue casi que en directo, en el informativo de Entrenoche, de que a el edil que mató a 2 personas por manejar alcoholizado, lo mandan a la casa, puede seguir trabajando, todas estas cuestiones. ¿Qué señal está dando la justicia? O cuando le dan una tabillera a un narcotraficante, o lo mandan a la casa porque el señor está mal de los riñones y es uno de los peligrosos narcotraficantes. ¿Qué señal da? Bueno, entonces ahí reacciono, ¿no? De la forma más medida posible, pero ahí me siento que tengo que decir algo. Pero ahí trasciende la opinión mía personal, sino decir, bueno, acá hay algo que está mal, o que no está funcionando bien y que me importa la señal que da la justicia por un lado, el Estado por el otro. ¿Qué pasa? Que con la Junta Departamental, estoy hablando de aquel momento, no sé si hubo algún cambio, que no toma decisiones y saca de su lugar a un edil que asesinó a 2 personas, que mató sin quererlo porque estaba alcoholizado. Bueno, no debería haber manejado alcoholizado, en fin, no quiero centrarme en eso porque no es un tema personal, pero son ese tipo de opiniones me salen muy fuertes ante hechos muy fuertes, pero en general reafirmo ese carácter de no opinador permanente, porque no soy uno más de todos. Días pasados, el sábado, falleció Julio Villegas, histórico conductor de Radio Sarandí, en las mañanas, sobre todo con Gigantísimo las 6, que tuvo varios horarios, pero sobre todo estaba centrado en las 6 de la mañana. Un horario cada vez más central en la radio, fruto de las dinámicas que tenemos en nuestras vidas. Emiliano Cotelo hizo una semblanza sobre él y destacaba algo que yo también veo en vos, que hoy por hoy estás en el mismo horario. Un horario que hasta hace un tiempo tenía el amigo mercedario, pero el uso de los silencios, de los espacios, de no hablar al tiro, como dicen los chilenos. ¿Te sentís identificado en algunas cosas de esas, por ejemplo? Bueno, sí, yo fui oyente de Villegas desde niño y después cuando lo conocí, cuando entré a Sarandí y trabajé con él, fue también una maravilla y aprendí mucho de él. Lo que pasa que además lo hablábamos apenas me enteré de la muerte de Villegas, que fue el sábado. Traté de buscar rápidamente algún archivo de audio para volver a escucharlo, porque coincidió además con el informativo Sarandí, y llamé a Miguel Nogueira, y ambos recordábamos que Villegas plantó un estilo, seguramente además muy conversado con quien era el director de la radio en aquel momento, Jorge Nelson Mullins, un estilo muy diferente a lo que era el estilo de hacer informativos. Entre ellos, esta radio, ¿no? Junto con Monte Carlo, tenían ese estilo de el informativista engolado, ¿no? Monte Carlo y Oriental informa más y mejor, ¿tá? Y Villegas al revés, era tranqui. Estoy viéndolo sentado, casi que depositado en la silla, ¿no? Con una actitud muy pasiva con los diarios, con las cuartillas escritas a máquina de escribir en aquella época, con una tranquilidad pasmosa, nunca correr, nunca nada, porque sabiendo que esa tranquilidad es la que te hace hacer bien las cosas, no enloquecerse, y mucho menos hacer creer que te enloqueces, creyendo que estás transmitiendo la Guerra del Golfo todo el tiempo.
Y él manejaba mucho esa suerte de silencio. Leía mucho los diarios también, porque estaba solo. Claro. Y a veces te encontrás con historias que son impresionantes y que no pueden ser. ¿Y qué comentario vas a hacer? Alcanza con que hagas un prudente silencio. Es una pelea que tengo con los operadores, los jóvenes de hoy, que se creen que los silencios son baches y que hay que llenarlos con música o con cortina musical. Y lo mismo decía en una entrevista que le hicimos hace 3 semanas al Pelo García. Uh-huh. Decía exactamente lo mismo que estás diciendo vos ahora. El silencio, pasa que además el silencio forma parte de nuestras vidas. O sea, si vos estás hablando con un hijo, estás hablando con tu pareja, temas serios, estás con un entrevistado, el entrevistado se quiebra, ¿qué? El operador, si yo ahora me emociono porque hablé de mi padre, el operador va a subir una cortina para que ese silencio, cuando yo me quiebro, no se note. ¿Vos vas a decir algo? No, vas a dejar que ese silencio dure lo que tenga que durar. Y bueno, está, si ves que el entrevistado se hunde, ahí sí le tiras un salvavidas. Pero no, el silencio forma parte de nuestro vínculo, de nuestra comunicación. Mi libro anterior se llama... mi libro de poesía se llama Otra forma de silencio. Y aquí hay un cuento, que creo que no sé si es el último, de una obra de teatro, sí, exactamente, que se llama El silencio, sobre un actor que hace un monólogo sobre el silencio, que reflexiona sobre el silencio. Es decir, yo le doy mucha importancia al silencio. Y es más, vos me preguntabas cómo aparecían las historias. Cuando la presentación del primer libro en Funfun en el año 2015, quienes presentaron aquel libro, uno de los que presentó aquel libro fue Jorge Bafico y también Ana Solari. Preciosa y muy emocionante la presentación. Y Jorge Bafico, que lo va a presentar ahora, la semana que viene, en la Feria del Libro, hizo una cosa que la va a volver a hacer ahora y ya bromeábamos el otro día con que me va a psicoanalizar el psicólogo. Metió el libro mi primer libro de cuentos, lo metió en un contador de palabras, en una nube que se le llama ahora, que le cuento a los oyentes, uno mete todo un texto, en este caso todo el libro, todo lo que uno escribió, lo mete en esa nube. Y entonces después las palabras que más se repiten en ese libro aparecen de diferente tamaño. Y te dice la cantidad de veces que repetís tal palabra, lo que fuera. Y entre las palabras que más se repetían en el libro, o la que más se repitió, fue silencio. Y bueno, ahí el psicólogo saca conclusiones no vinculado al tono del libro. Bueno, esa es la tarea del psicólogo. Ahora me pidió el original en Word para hacer lo mismo, así que no sé cuál va a ser el resultado. Pero entonces, cuando tenía que escribir algo, para seguir cumpliendo con el libro, dije, bueno, ¿sobre qué puedo escribir? Si hace 7 u 8 años Jorge Bafico me dijo que el concepto que más se repetía en mi primer libro era el del silencio. ¿Por qué no escribir sobre el silencio? Y ahí sale ese cuento. Jaime, quiero hacerte una pregunta que cuando leí la entrevista dije, esto se lo voy a tener que preguntar en algún momento. Hace poco en una nota con Montevideo Portal señalaste algo que parecía que estabas hablando al oído al típico oyente de radio. Dijiste, Never fue un símbolo de Radio Sarandí durante 25 años. Y Never Araujo es Radio Sarandí, aunque haya estado en Un Nuevo Tiempo y en Septiembre FM. Emiliano, por Emiliano Cotelo, es el espectador, y nos cuesta hoy decirle Radio Mundo. Pasa esto con los relatores también. Vos no concebís a Kessman fuera Universal o a Javier Máximo Goñi, si no es aquí en Radio Oriental. ¿Tan grande y potente es la asociación de un comunicador con un medio, con una radio en particular? No sé qué pasa en el mundo. Yo creo que en Uruguay sí. Porque nosotros hemos generado nosotros como uruguayos, hemos generado, y en Argentina se da también, un vínculo muy particular con las radios y con la radio AM, o sea, con las radios en general y con la AM en particular. Cuando en el mundo se ha dado una
una explosión de las FMs. En Chile, sin ir más lejos, son más importantes las FM, las frecuencias moduladas, que las AM, y en el mundo en general es así. De hecho, uno compra un auto hoy o una radio y difícilmente tenga AM, ya vienen solo con FM. Entonces, cuando un oyente te escribe si bien la oferta es muy amplia de radios, muchos de esos oyentes que te escriben a vos seguramente, me lo hacen a mí, te dicen no solo que te escuchan a vos, sino que dicen que son fanáticos o están siempre con Oriental. Te lo dicen nada más como una cosa de orgullo. Yo te escucho a vos, pero mira, estoy todo el día en la radio, escucho a fulano, a Máximo, que que el otro, cómo se extraña a Abel, ¿no? Todo este tipo de cosas. Al Sarandí me hacen lo mismo. Mirá, capaz que a mí no me gusta fulano, pero yo estoy igual prendido a Sarandí, o mira, yo me voy solo cuando aparece, pongámosle Fatoruso, por decir algo que irrita a muchos oyentes. Y él se lo va a tomar a risa. Pero estoy todo el día, ¿no? O sea, hasta eso, te dicen que escuchan a otros en algunos momentos porque como que te están fallando. Entonces hay un vínculo tan fuerte entre, y ahí hablo de nuevo de la responsabilidad de nosotros frente al micrófono, hay un vínculo tan fuerte con los oyentes, tan fuerte, que nos identificamos con un medio. Yo ahora, lo comentábamos antes de salir al aire, en esta última etapa de Sarandí, ya hace 22 años que estoy, y la verdad, capaz que termino haciendo radio en otro lugar, pero cuando yo entré a Sarandí, por primera vez que entré por unos meses, la segunda que entré por 2 años, y cuando volví ahora en el 2001, y lo he dicho 1000 veces, yo siento que estoy en la radio que quiero estar, la que yo escuchaba de chico. Claro, yo también admiraba a otra gente como Milton Esquinca, de quien fui muy amigo, que estuvo en la 30. Después Milton terminó siendo columnista de Radio Sarandí, en las tardes de Sarandí, escribió un libro sobre con esas columnas. Pero para mí Milton Esquinca era mundo abierto en la 30. Alfredo Perkovich, también un tipo extremadamente generoso conmigo en mi carrera, terminó su etapa radial en Radio Centenario. Pero para mí, Perkovich era CX30, el programa Los Unos y los Otros, en las mañanas de la 30. Germán Araujo, cuyo el estudio de Radio Centenario, radio la que escucho mucho y son grandes amigos y en la cual trabajé, se llama Radio Germán Araujo porque Germán, después de muchos vericuetos y tradiciones políticas, terminó en la 36. Pero Germán era en la 30. No, la doctora María Elisa Galarrey. Omar Gutiérrez. Vaya que hubo un tipo que paseó por todos los medios, pero Omar Gutiérrez es el tren de la noche, pese a que empezó acá en esta radio, o es Canal 4. Digamos, ¿alguien se acuerda de la etapa, con todo respeto lo digo, ojo, pero de la etapa del 10, de Canal 10 de Omar? De igual a igual, o de par en par, ¿no? Entonces, y eso me parece maravilloso, el generar eso con un vínculo y con la audiencia me parece maravilloso realmente, y por eso lo comenté, y no me acordaba que se lo había dicho al Checho en esa entrevista, pero coincido que es un vínculo precioso y mágico que logramos con los oyentes, no solo uno, sino en general los que hacemos radio, y esa es la magia que tiene este medio fascinante que es la radio, que podrán decir lo que quieran y vendrán 500.000 tecnologías que puedan poner un atisbo de peligro sobre su existencia, pero la verdad que para mí goza de muy buena salud. De hecho, yo creo que las nuevas tecnologías, los podcasts, hacen que el medio radio, yo ahora estoy siendo grabado por un teléfono, es decir, está saliendo la imagen, yo soy contrario a eso, a mí no me gusta, pero es mi tema mío, una cosa mía de la cabeza, es la magia de la radio. El que la gente te conozca por tu voz y no por tu cara, ni tus gestos, ni tu físico, lo mismo conmigo. Claro, después entras a trabajar en tele y ya la cosa cambia y ya todo es distinto. Pero para mí la radio es la magia de la voz y de los silencios. Claro.
estás pinchando, estás rompiendo la burbuja de la magia de la radio al ponerle la cámara, y ya no es lo mismo el silencio viéndome que imaginándolo a través de solo de mi voz. Pero esa es otra discusión más teórica. A lo que voy es, estamos en un medio maravilloso y que logra generar ese tipo de cosas que a vos te llamó la atención que yo haya contestado, y lo reafirmo. Y vos estás haciendo un camino en las mañanas de esta radio, y obviamente que le estás dando una seña de identidad a las mañanas con tu voz, con tu tono, con tu estilo, haciendo de tu espacio un espacio generoso, y los que venimos y nos sentimos cómodos, y es tu estilo y estás marcando tu impronta, y quienes te están escuchando se sienten parte de esta cofradía de oyentes, y a mí eso me parece que es fantástico, es fantástico. Jaime, gracias por haber venido, por contarnos acerca de Sin Red y también parte de tu carrera. Por favor, déjame pasar el avisito. Por supuesto. Que además, bueno, obviamente de estar en todas las librerías, el libro lo va a presentar Jorge Bafico, el psicólogo y escritor, el sábado 14, es decir, este domingo no, el siguiente, a las 7 de la tarde, en la Feria del Libro, que después se va a presentar el 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, a las 19 horas, creo, 18:30, 19 horas, en el Instituto Cultural en San José. Van a estar ahí el periodista Diego Maga y la querida amiga y profesora Cristina Cayorda. Y lo voy a estar presentando el 20, creo que tiene que caer sábado porque yo no puedo en otro momento, creo que es 25 de noviembre, pero es ese último fin de semana de noviembre, en el Centro Cultural Carlos Pareja de las Piedras. O sea que ahora estamos de rotation por todos lugares, así que para mí es un gusto hacerlo. Cierro con este mensaje del 523 que llegó mientras conversábamos. Al señor Jaime Clara lo percibo una persona culta, versátil, desarrollando y sorprendiéndose con el arte y viviendo con intensidad sin postergaciones. Muy buen día, otra mañana, dice Noemí de Melilla. Muchísimas gracias. En nombre de ella, el saludo para todos los oyentes.